Bienvenidos al siguiente video en el cual desarrollaremos el tema de circunferencia. Hallar el valor de θ en el presente ejercicio. Para el desarrollo del ejercicio tendríamos que recordar dos de las propiedades de circunferencia. La primera propiedad a recordar es cuando nosotros tenemos un ángulo formado por dos segmentos, pero en la parte extrema de la circunferencia, vale decir en un punto de la circunferencia. Asumiendo que el ángulo sea alfa, la relación del arco con el ángulo alfa de esta forma se cumple que siempre va a ser el doble, es decir, 2 alfa. También tendríamos que recordar cuando nosotros tenemos una circunferencia y dos segmentos tangentes a la misma. Recordemos que segmentos tangentes son aquellos segmentos que cortan en un solo punto a la circunferencia. Para el caso tenemos el ángulo formado por los dos segmentos tangentes y tenemos también el arco de la circunferencia. Se cumple que el arco, que es el valor de alfa, más el ángulo, que es el valor del x, esos valores deben sumar igual a 180. Aplicando los dos teoremas en el ejercicio, primero encontraríamos el arco que vendría a ser ese segmento. Si el ángulo nos estamos dando cuenta que es θ, entonces el arco es 2 veces el valor de θ. Ahora el ángulo de 52 grados más el arco de 2θ debería de sumar 180 por la propiedad. Formalizando mi ecuación diría que el valor de 2θ más el ángulo de 50 debería de ser igual al valor de 180. En todos los términos de esta igualdad nos damos cuenta que tienen mitad, por lo tanto podría simplificar. Mitad de 2θ vendría a ser el valor de θ, mitad de 52 es el valor de 26 y mitad de 180 vendría a ser el valor de 90. Despejando el valor de θ es a la diferencia de 90 y 26, cuya diferencia sería igual a 64, cuya alternativa sería la C. Hallar el valor de alfa en la siguiente figura. Para el desarrollo del presente ejercicio voy a empezar por encontrar el arco del ángulo que forma estos dos segmentos, cuyo ángulo me están diciendo por dato que es el valor de θ. El arco de ese ángulo viene a ser esta longitud. Y como el ángulo está en el extremo de la circunferencia, recordemos que el arco es el doble de ese ángulo. Por lo tanto, este arco sería el valor de 2θ. Ahora nos damos cuenta que los dos segmentos son tangentes a esa circunferencia. Por lo tanto, formalizaría una ecuación diciendo que este ángulo, que es el valor de θ más el arco 2θ, ambos deben sumar 180. Por tanto, 2θ más el valor de θ debería de ser igual al valor de 180 grados. 2θ más θ, eso es el valor de 3θ igual a 180 grados. El valor de θ, por tanto, vendría a ser igual al valor de 60 grados. Ahora, podría trazar un segmento desde este punto centro, pero referencial a este punto. Al trazar ese segmento nos damos cuenta que esta longitud, ese es el radio y ese radio es la misma longitud. Por lo tanto, ese triángulo se convierte en un triángulo isósceles. Es decir, este ángulo sería el valor de alfa. A esta simbología se opone el ángulo alfa, por lo tanto a la misma simbología se va a oponer el ángulo alfa, para que este triángulo se convierta en un triángulo isósceles. Recordemos que un triángulo cualesquiera, en este caso, la suma de ángulos interiores siempre debe sumar 180. Pero como ya se tiene dos ángulos, cuya suma es igual a 2 alfa, por lo que diría que este ángulo viene a ser el valor de 180 menos el valor de 2 alfa.
Ahora tendríamos que recordar el teorema de dos radios que forman un ángulo de alfa. Si esos dos segmentos son radios, significaría que este punto viene a ser el punto centro. Cuando tenemos dos segmentos que son radios y forman entre sí un ángulo, se cumple que la longitud del arco viene a ser el mismo que el ángulo. Es decir, este arco viene a ser el valor de alfa. Para el caso, aplicando esta propiedad detallada en el ejercicio, sería el radio es este segmento y el otro radio sería este otro segmento. El ángulo que forman ambos segmentos viene a ser 180 menos 2 alfa, pero el arco, que es 2 tita, ángulo y arco deberían de ser iguales. Diría entonces que el valor de 180 menos 2 veces el valor del alfa debería de ser igual al valor de 2 tita. El valor de tita ya encontrado es el valor de 60 grados. El valor de 180 menos 2 veces el valor de alfa debería de ser igual a 120, que viene a ser el producto de 2 por tita, que es 60. Todos los factores tienen mitad. Diría por tanto que el valor de 90 es la mitad de 180 y el valor de alfa la mitad de 2 alfa. El valor de 120 sacado mitad sería 60 grados. El valor de alfa despejado vendría a ser el valor de 30 grados. Encontrar el valor de alfa nos pide, por lo tanto la respuesta sería ninguna de las anteriores. En la siguiente figura, hallar el valor de alfa menos beta. Trabajemos en función a la longitud de arco cuando el ángulo está en el extremo de la circunferencia. Es decir, el arco que forma estos dos segmentos, cuyo ángulo es el valor del alfa. El arco vendría a ser toda esta longitud resaltada. Toda esa longitud resaltada, el arco es el doble porque está en el extremo, por tanto diría que es 2 veces el valor del alfa. Sin embargo, para el ángulo que forma estos dos segmentos, cuyo ángulo es el valor de tita, el arco, que vendría a ser esta longitud, es el valor del doble, 2 veces el valor de beta. Ahora recordemos una propiedad. Para el caso voy a asumir que el ángulo que forman los dos segmentos sería el valor del x. Las longitudes de arco, esta longitud de arco, voy a asumir que sea el valor del alfa. Y esta longitud de arco, asumiré que es el valor de beta. El valor del x, que es el ángulo, viene a ser la semidiferencia de las longitudes de arco, que para el caso es el arco de longitud alfa menos el arco de longitud beta dividido sobre el valor de 2. Aplicando la siguiente deducción en el ejercicio, nos quedaría que el arco de mayor longitud viene a ser el valor de 2 alfa menos el arco 2 beta, esto dividido entre el valor de 2, porque así dice la propiedad, nos resulta el ángulo, que para el ejercicio sería el valor de 50 grados. Todos los factores en esta fracción tienen mitad, por lo tanto mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1 y mitad de 2 también es el valor de 1. Diría que el valor de alfa menos el valor de beta es igual al valor de 50 grados, que vendría a ser la alternativa C. En el presente ejercicio
trazando estos dos segmentos que vienen a ser los radios de la circunferencia, ya que esto indica que es punto centro. Y nos damos cuenta que el ángulo nace del centro. O sea, el ángulo está formado por los dos radios. Recordemos que cuando el ángulo nace del punto centro, el arco es el mismo que el ángulo. Vale decir, este arco sería 80 grados. También podría decir lo siguiente, que este arco de 80 grados es parte del ángulo formado por esos dos segmentos. Para el caso, el ángulo ya está en el extremo de la circunferencia. Y cuando el ángulo está en el extremo de la circunferencia, se cumple que este ángulo es la mitad de este arco. Diría que el valor del x es igual a 80 grados, pero dividido sobre el valor de 2. El x vendría a ser 40 grados. Si el ángulo es 40 y el arco es el doble, 80 grados. Lo mismo que decir, si el arco es 80, el ángulo es la mitad, 40 grados. Alternativa B. Para el desarrollo del presente ejercicio, la medida del arco BD menos el ángulo alfa es igual a 42. En esta ecuación voy a despejar el arco BD. Despejando el arco BD vendría a ser igual a 42. Este menos alfa pasaría a este lado a sumar más alfa. El arco BD ya lo tendría calculado. Eso equivale a 42 grados más el valor de alfa. Pero este arco de 42 grados más el valor de alfa está formado por los segmentos BC y CD, cuyo ángulo está en el extremo de la circunferencia. Al estar el ángulo en el extremo de la circunferencia, quiere decir que es la mitad del arco, por lo que este ángulo vendría a ser 42 más alfa, pero dividido entre el valor del 2. Ahora, yo ya tengo un ángulo interior, que es 42 más alfa. Y podría calcular otro ángulo interior, que sería este ángulo. Y por el teorema de la banderita, en la siguiente gráfica tendríamos dos ángulos interiores y tendría el ángulo exterior, que es el valor de alfa. Si nosotros descomponemos toda esta expresión, sería 42 entre 2 vendría a ser 21. Más alfa entre el valor de 2. Descompongo cada uno de los dos factores del numerador en función del denominador. 42 entre 2 es 21 y alfa entre 2 me da alfa medios. Para que este ángulo interior más este otro ángulo interior sumen alfa, este ángulo interior vendría a ser el valor de alfa medios, pero menos el valor de 21 grados. Alfa medios más alfa medios sería el valor de alfa. Menos 21 grados más 21 grados se va a eliminar. Ahora podría asegurar que entre estos dos segmentos, en el segmento AD y el segmento CD, este que viene a ser el arco AC, es el doble de este ángulo. Quiere decir, el doble de 2 alfa me quedaría el valor de alfa. Y el doble de menos 21 vendría a ser menos 42 grados. Ahora, recordemos el teorema de dos segmentos secantes a la circunferencia con un respectivo ángulo y además dos longitudes de arco. El valor del ángulo, que viene a ser
el ángulo X es a la semidiferencia de las longitudes de arco, que para el caso es 42 grados más el valor del alfa menos esta longitud de arco. La longitud de arco BD, que es 42 más alfa, le quito la longitud de arco AC. Pero como es negativo, recordemos siempre considerar un paréntesis, que en el caso iría el valor de alfa menos el valor de 42. Ello dividido entre el valor de 2. El valor del X vendría a ser igual a 42 más el ángulo alfa, menos por más vendría a ser menos alfa, menos por menos vendría a ser más el valor de 42. Dividido toda esta expresión entre el valor de 2. El más alfa y el menos alfa se va a simplificar porque son dos valores iguales pero de signos diferentes. El valor del X sería igual, 42 más 42 vendría a ser la suma 84 entre el valor de 2. El cociente que genera esos dos factores sería el valor de 42. Por tanto, el valor del X sería la alternativa C, 42 grados. En la pregunta número 6, hallar el valor del X siendo la recta L tangente a la circunferencia, es decir, esa recta corta en este puntito a dicha circunferencia. Y el valor del ángulo alfa más el valor de tita, eso es equivalente a 132 grados. Empecemos por ese dato. En el triángulo ABC nos están dando por dato que el ángulo alfa más el ángulo tita suman 132. Pero como en cualquier triángulo, la suma de ángulos interiores siempre es el valor de 180. Como ambos ya suman 132, quiere decir que este ángulo sería el valor de 48 grados, ya que 48 grados más 132, la suma sería el valor de 180. Ahora, recordando un teorema, para trabajar con la recta tangente y esta recta secante a la circunferencia. Recordando entonces el teorema de una recta tangente a la circunferencia y a la vez una recta secante, el ángulo que forman ambas rectas voy a asumir que es el valor de alfa. Ese ángulo alfa genera un arco que vendría a ser esta longitud de arco, que es el doble del ángulo, es decir, este arco vendría a ser el valor de 2 alfa. Si tenemos en esta parte recta tangente y esta es recta secante, la longitud de arco, que vendría a ser desde este punto hasta este punto, el arco BD, vendría a ser el doble, que para el caso es el valor de 2x. Ahora, trabajando en función de ese arco de 2x y en función de los segmentos AB y AC, el ángulo es de 48 grados y el arco es 2x. Y recordando que el ángulo está en el extremo de la circunferencia, por ello se cumple que el arco que es el valor de 2x, viene a ser el doble, 2 veces el valor de 48. 2 y 2 multiplicando en ambas partes de la igualdad se simplifican, por tanto el valor del X vendría a ser el valor de 48, que vendría a ser la alternativa A para este ejercicio. En el ejercicio número 7, calcular el valor de X grados si el O es centro, además la medida del arco AB es 63 grados. El segmento AO es igual al segmento OD, igual al segmento C y ambos son iguales al valor de B. Simbolizando ese valor, el segmento AO, que sería este segmento,
es el valor de B. El segmento OD también viene a ser este valor, sería el valor de B. Además de ello, el segmento C. Imaginemos que este vértice sería el valor de E, porque es el único punto que falta. El segmento C vendría a ser este segmento. Ese segmento también tiene el valor de B. Y nos damos cuenta que el valor de B cumple la función del radio. Esto es B, este segmento es B, y a la vez este segmento también sería B. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo uno desde este punto centro al segmento CD? Eso es el radio, y por tanto también se convierte en el valor de B. Además de ello, también podría trazar el segmento OB. Como es nuevamente el radio, este valor de ese segmento sería el valor de B. Analizando el triángulo OCE, esta longitud es B y esta longitud también es B. Por lo tanto, ese triángulo se convierte en un triángulo isósceles. Es decir, al segmento B se opone el ángulo X. Si el segmento es B, este ángulo también sería el valor de X. Ahora, por el teorema de la banderita, dos ángulos interiores, que viene a ser el valor del X y el valor del X, me genera un ángulo exterior. Vale decir, este ángulo exterior sería el valor de 2X. Al beta se opone el valor de 2X. Al valor de B se opone el ángulo de 2X. Si este es el mismo segmento que es B, el ángulo que se va a oponer también sería el valor de 2X. Ahora nos apoyamos del arco AB, que es 63 grados. El arco AB viene a ser esta longitud. Esa longitud es equivalente a 63 grados. Este ángulo, que parte del centro de la circunferencia, necesariamente viene a ser la misma longitud del arco. Por tanto, diría que esto sería el valor de 63. Analizando, en el triángulo BOCD, la suma de ángulos interiores debe de ser 180, pero la suma de estos dos ángulos interiores son 4X. Entonces, este ángulo sería 180 menos 4 veces el valor del X, para que todo sume 180. Ubicándonos en este segmento. Ese segmento forma un ángulo llano, y un ángulo llano equivale a 180. Los ángulos que suman 180 vendría a ser 63 grados más el valor de 180 grados menos 4X más el valor del X. Todos esos valores o ángulos deben de sumar 180 grados. 180 grados es positivo en ambas partes de la igualdad, fácilmente los podríamos simplificar. Reduciendo términos, 63 queda como está, menos 4X más X me genera menos 3X. Ese menos 3X lo paso del otro lado para que se convierta en positivo. Ambos factores de la igualdad tienen tercia. Tercia es 1, tercia sería 21, por lo que el valor del X es igual a 21 grados, que vendría a ser la alternativa de respuesta. Para encontrar el valor del X en el presente ejercicio voy a recordar el teorema. En el presente teorema, dos segmentos tangentes a la circunferencia. Al trazar un segmento que parte del punto centro y va al ángulo formado por esos dos segmentos, ese segmento se convierte en un segmento bisectriz. Ambos ángulos deberían de ser iguales. Esto es alfa y esto también es alfa. También cumpliría la función de una bisectriz, porque parte al ángulo en dos ángulos iguales.
Trazando el segmento a partir del vértice B. Este segmento cumpliría la función de bisectriz. Este ángulo vendría a ser 20 grados y este otro ángulo también vendría a ser 20 grados. Este segmento nuevamente cumple la función de la bisectriz. Por tanto, diríamos que este ángulo y este ángulo son iguales. Esto sería el valor de alfa y esto sería el valor de alfa. Además, este otro segmento también se convierte en segmento bisectriz. Este ángulo es θ y este ángulo también sería θ. En el triángulo ABC, la suma de ángulos interiores en ese triángulo es 180. 2 alfa sumado con el valor de 2 θ más el ángulo de 40 grados, que son los tres ángulos interiores, debería de ser igual al valor de 180. Simplificando todos los factores, nos quedaría que el valor de alfa más el valor de θ más el valor de 20, esto es igual al valor de 90. Despejando el valor de alfa más el ángulo θ, esa es la diferencia de 90 y 20, que sería 70 grados. Ahora, en el triángulo AOC, la suma de ángulos interiores nuevamente es 180, pero para el caso los ángulos interiores es el alfa más el θ más el valor del x. Esos tres ángulos interiores suman el valor de 180 grados. El alfa más el θ encontrado es 70 grados. 70 grados más el valor del x es igual al valor de 180. Despejando el valor del x sería la diferencia de 180 y 70, que me da por resultado 110 grados. Para el caso, la alternativa C. Aliar X si O es centro, T es punto de tangencia. Empiezo por el punto de tangencia. Si el T es punto de tangencia, cada vez que nosotros unamos el radio a ese punto de tangencia, el segmento tangente y el radio se convierten en segmentos perpendiculares. Es decir, ambos segmentos forman un ángulo de 90 grados. Ahora, se cumpliría que el segmento y este segmento son radios. Al ser radios, se diría que a este segmento se opone el valor del x, como es el mismo segmento, también se debe de oponer el valor del x. Ahora, por el teorema de la banderita, dos ángulos interiores te daría el ángulo exterior, que para este caso vendría a ser x más x, el valor de 2x. En el presente triángulo, suma de ángulos interiores sabemos que es 180. Diría que el valor de 2x más el valor de 90 grados más el valor de 26 grados, esto debería de ser igual al valor de 180 grados. O también podríamos decir que como ya existe un ángulo de 90 grados, estos dos ángulos sumarían 90 grados, que sería de manera más simplificada. El valor de 2x sumado más el ángulo de 26 grados debería de ser igual a 90 grados. Todos los factores tienen mitad, por tanto, la mitad de 2x es x, la mitad del 26 es 13 y la mitad de 90
La mitad de 90 es el valor de 45. Despejando el valor del x, que es la diferencia de 45 menos 13, que vendría a ser el valor de 32 grados, cuya alternativa es la E.